por la intención de sostener. Estamos cortos, acaba. Gracias. ¿Te preocupa? No, gracias. El tema de por la intención de sostener. Estamos cortos, acaba. Gracias. ¿Te preocupa? No, gracias. Pilar Goya, yo no puedo eludir de decirla Pilar Goya porque Alfredo siempre decía, casi siempre decía la Goya, ¿no? Y son de esas cosas, con cariño lo decía, son de esas cosas que se te quedan ahí, ¿no? Querida presidenta del Congreso, felicidades por este nuevo acto, por el libro, a todos los que han participado. Querido Enrique, como siempre, notables palabras y destacado sentimiento en lo que representa tu trayectoria. Intensa, plena, de la que todos nos sentimos muy orgullosos. Querido Felipe, está muy bien que estemos aquí en este acto. Creo que Alfredo representa mucho, muchísimo, sobre todo para la historia de la democracia, para la democracia contemporánea. No fue un padre fundador, pero es uno de los grandes de la democracia española, de estos ya casi 50 años de la democracia española. Y me parece muy acertado que le recordemos, que le reconozcamos y que con la fuerza que él tenía volvamos a Alfredo. Yo debo decir que las primeras ocasiones, como joven diputado y dirigente del partido en una provincia, entré en contacto con Alfredo fue porque alguien me dijo, mira, si tienes algún problema, alguna duda, habla con Alfredo. El habla con Alfredo era algo habitual entre nosotros. Lo fue durante décadas. Era casi inevitable contar con su opinión para casi todo. Tanto es así que yo cuajé con él una relación bastante antes de que tuviera la oportunidad de ser elegido secretario general del Partido Socialista. En el año 2000 tenía ya una relación con él muy intensa. Colaboraba con él en las tareas múltiples que tenía. Alfredo era asesor de todo, ¿no? Dirigía, coordinaba en la ejecutiva, en el gobierno. Y en esa etapa yo debo confesar hoy aquí una anécdota que tengo con él, dos anécdotas que en una resumen muy bien lo que sentía por Alfredo, la consideración y la valía política que siempre admiré en él. Como un mes antes del Congreso del año 2000, Pepe Blanco se acordará especialmente, Alfredo, con el que yo tenía una gran relación, me convocó a una comida y me intentó convencer de que mejor fuera en la candidatura de Pepe Bono, que yo era el futuro del partido, indudablemente, que podía ser un gran portavoz parlamentario, pero que no era bueno una disputa de esa naturaleza. Hombre, lo hizo con inteligencia, casi me convence. Pero el día del Congreso, cuando el destino hizo que obtuviéramos la mayoría y, en fin, después de los actos, digamos, formales, ya una vez que estaba en la habitación del hotel, la primera llamada que hice fue a Alfredo Pérez Rubalcaba para comentar el Congreso, para ver qué teníamos por delante y para pedirle que estuviera ya trabajando conmigo desde el primer día. Confesaré también que creo que en toda mi etapa de secretario general del PSOE, a la persona que más veces llamé fue Alfredo Pérez Rubalcaba. A veces en conversaciones telefónicas larguísimas sobre todos los temas. Por tanto, mi admiración es inmensa. Alfredo era un político íntegro en las ideas,
en las actitudes. Siempre debí defender los mismos valores y con la misma eficacia. Él era un docente, es verdad, le encantaba la educación. Era un químico, pero yo creo que era mejor en la alquimia política que en la química incluso. Capaz de encontrar espacios donde no los había, de llegar a acuerdos que parecían infinitos, por difíciles, y de tener una capacidad extraordinaria. Como parlamentario, creo que es unánime el reconocimiento a su brillantez. Era un parlamentario eficaz, directo, contundente, argumentativo, pero a la vez le gustaba buscar siempre, no solo para eso, sino para las ruedas de prensa, que era buenísimo, para las entrevistas, que también lucía, le gustaba encontrar esa frase redonda, perfecta, que caracteriza a los grandes comunicadores políticos. Yo recuerdo muchas veces en las campañas electorales, están aquí personas que lo compartieron, como Ignacio, ¿no?, y otros tantos, esa búsqueda incesante de la idea bien expresada. Tenía una devoción por el lenguaje bien hecho, por las palabras bien construidas, que respondieran a algo, que tuvieran contenido. Refutaba, se alejaba y denunciaba el lenguaje de madera, ese lenguaje de madera que tanto a veces abunda en la actividad política. Como gobernante, yo hablaré lógicamente de mi etapa, que Felipe nos podrá ilustrar con mucha más autoridad de la etapa en la que colaboraba con él. Como gobernante fue extraordinariamente eficaz, con una capacidad en el Ministerio del Interior puesta a prueba de la historia. A prueba de la historia. Hay pocas veces que se puedan decir que una gestión en un Ministerio del Interior se puede poner a prueba de todo. Se ha dicho aquí, pero yo tengo que insistir en ello. Alfredo era capaz de ser quien lideraba la lucha antiterrorista con una eficacia notable, con una capacidad de crear equipos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de darles una gran confianza y a la vez, al mismo tiempo, de dirigir un diálogo para el fin de la violencia terrorista con una capacidad estratégica y un gran resultado. No puedo dejar de recordar el aprecio que Alfredo sentía, especialmente por los compañeros del Partido Socialista de Euskadi. Siempre les tenía presentes. Siempre hablaba de ellos. Recuerdo sus conversaciones infinitas y a veces discusiones con Jesús Eguiguren en esa etapa. Otro compañero al que le debemos tanto. Y la seguridad que a mí me trasladaba en las decisiones. Eso es algo que los presidentes valoramos extraordinariamente. Te daba seguridad. Lo he contado no hace mucho en este documental que nos han hecho los expresidentes, pero quiero recordarlo, ¿no? Una de las noches más difíciles que pasamos en el tiempo de gobierno fue negociando con ETA. Una noche que me llamó tarde, estaba a la mesa de negociación en Noruega en pleno momento de actividad y me trasladó que el número uno de ETA amenazaba con hacer estallar varias bombas que habría en España al día siguiente si yo no accedía a tener una conversación con él telefónica. O sea, no fue una llamada fácil.
Y yo le dije, ¿qué opinas, Alfredo? Y me dijo, vamos a aguantar. Estate tranquilo, vamos a aguantar. No vamos a aceptar eso, bajo ningún concepto. Claro, yo aquella noche la pasé, en fin, más bien en vilo, pero ya de madrugada volvimos a hablar y le dije, gracias, creo que hemos acertado. Afortunadamente, pues no se produjo esa situación tan difícil. Y Alfredo fue, además de un gobernante eficaz, un socialista leal. Sirvió a todos, con la misma entrega. Desde la etapa de Felipe, pero también con Joaquín Almunia, al que apreciaba tanto, lo recuerdo, en mi etapa, todas las etapas. Fue un socialista leal, entregado al partido. Y eso merece ser destacado. Es verdad que ganó un congreso del Partido Socialista, no ganó las elecciones generales, qué pena, pero ya se había ganado el respeto de todo el país y de todas las fuerzas políticas. Y es muy elocuente esa despedida que recordaba Enrique y ese aplauso unánime. Muy pocos lo consiguen, casi ninguno lo tiene en su haber en esta trayectoria. Y creo que necesitamos más aplausos, si no unánimes, de amplio consenso. Hay muchas personas, muchos servidores públicos en esta democracia que se han entregado, que han dado lo mejor de sí mismo. Quizá no tanto como Alfredo, es un caso muy excepcional, muy único, pero que merecen ese reconocimiento y ese aplauso. Estoy viendo aquí caras que Alfredo apreciaba tanto. Jaime. ¿Cuántas horas, Jaime? Yo siempre que estabas por ahí de vacaciones, Alfredo, yo llamaba y digo, estoy con Jaime. Siempre. Impresionante. Qué aprecio, ¿no? Yo supongo que tú llenarás el vacío de su amistad con el cariño que te demostró y la lealtad. Elena Valenciano, Javier Fernández, tenía un especial aprecio, lo recuerdo muy bien. Y hay que recordarlo, Pepe Blanco, tantas horas. A mí me venían siempre con las encuestas, me ponían un poco de los nervios, ¿no? Venían con las encuestas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Las encuestas también le gustaban, ¿eh? Vamos a hablar claro. Las analizaba, las interpretaba y además siempre lo hacía con esa ironía que tenía. Que Alfredo era esencialmente una persona amena y divertida, aún en las circunstancias más difíciles. Yo solo le vi un poco compungido y con poco ánimo de tal cuando hicimos la reforma del 135, ¿verdad, Elena? Ya, en fin, ya lo siento, ¿no? Ya tengo esa especie de peso ahí encima de mí, ¿no? Pero bueno, son las cosas de la vida. Óscar, joder, tantas horas. Pero yo quiero terminar estas palabras que veis son más de sentimiento, también recordando algunas de las personas que estuvieron con él más cercanas, ¿no? A Magdalena del Amo, a Manuel López, a Lourdes Camino, a Rodolfo Irago y, como no, a Gregorio, a Goyo. Las cosas no hubieran salido tan bien en ese final de la violencia, en esa paz alcanzada, una paz bien democrática, sin Goyo. Goyo fue un baluarte, el mejor militante que yo he conocido para llegar a ese final.
Creo que Alfredo estaría muy satisfecho que hiciéramos este homenaje a Goyo y a sus más directos colaboradores, porque la tarea de equipo cuenta y a veces el anonimato nos hace perder las referencias porque son bastante anónimos. Cuenta. Yo quiero terminar recordando a Alfredo en la tribuna del Parlamento. Recordar qué bien nos sentíamos representados cada vez que subía. Es tan importante eso, querido ministro de Estado. Él era un hombre de Estado, sentirse bien representado. Y sí, él tenía muchas debilidades personales hacia personas. José Mari Moraval te quería y te elogiaba permanentemente. Pero si tenía una debilidad, vamos a hablar claro, a mí me parecía también bastante justa y merecida, era la debilidad que tenía por Felipe González. Gracias.